Ahora voy a entrar al tema de la desvinculación. Señor magistrado, con respecto al tema de la desvinculación y el delito de encubrimiento personal como una desvinculación procesal, se ha advertido que acá hay un acuerdo plenario, el 04-2007 y el recurso de casación 430-2015, y que advierten lo siguiente. En primer lugar, en este juicio, en una primera oportunidad, el juez unipersonal dijo que iba a haber la posibilidad de una desvinculación. Pero luego, aclarando el tema, dijo de que ya no se daba, que era una posibilidad y que no se ha actuado prueba sobre ese tema. Al margen de eso, señor, el acuerdo plenario 4-2007, por el principio de homogeneidad y competencia del juez, lo desarrolla. Y dice el acuerdo plenario que tiene que ser delitos iguales en el bien jurídico tutelado. Y la casación 430-2015, en los puntos 17, 20 y 21, advierten la forma, modo y procedimiento, cómo es que se hace la vinculación. Siguiente, por favor. En este extremo, la doctrina, el acuerdo plenario 04 y la casación 430 advierten y son clarísimos. Dicen, el bien jurídico tiene que ser homogéneo. Siguiente. ¿Qué entiende usted por bien jurídico homogéneo? Lo que dice la ley, señor. ¿Qué dice la ley? Por ejemplo, en el caso de encubrimiento personal, artículo 404... Usted, dígame, usted. La ley dice que es un delito contra la administración de justicia. Ya, y en el delito de patrocinio indebido, vamos a retroceder. 385, ¿Qué es bien jurídico homogéneo? Un bien jurídico homogéneo es si es un delito de homicidio, el homicidio, y si es un delito de asesinato, y está dentro del bien jurídico contra el cuerpo y la vida de la salud, es un delito homogéneo. En este caso, si hablamos de encubrimiento personal y es un delito contra la administración de justicia, tendría que ser otro delito igual de la administración de justicia. Pero en este caso, el patrocinio indebido era el delito contra funcionario público. Por eso, el otro delito homogéneo debió haber sido otro delito cometido por funcionario público dentro de ese capítulo y dentro de ese título. ¿En qué momento esa casación habla de delitos homogéneos? Bueno, lo leo, acá la tengo. ¿Sabe a lo que se refiere, señor abogado? Dice bienes jurídicos homogéneos. Claro. No confundan. A ver, yo lo tengo acá, doctor, si quiere le damos lectura. No es necesario, usted oralice su alegato. Pero usted me hace referencia a la fuente. No, esta casación dice, habla de que es un caso que en primera instancia se sentencia por el delito de peculado, señor, y en segunda instancia se limita por otro 3 minutos, por favor. Ya, correcto. Y en el punto 27 señala y dice que tienen que ser de bienes jurídicos homogéneos o iguales. En este caso no se da esta situación. Siguiente, por favor. Porque están delitos contra la administración de justicia y el otro. El otro tema que también es fundamental es el tema de la competencia del juez personal. El delito de encubrimiento personal, contemplado en el artículo 404, parte agravada, la pena es no menor de 7 años ni mayor de 10. Y en el delito de patrocinio indebido, artículo 385, la pena es de 2 días a 2 años. Según el artículo 28.1 y 28.2, la competencia del juez colegiado solamente se va a dar cuando la pena mínima es más de 6. Y la pena de la competencia del juez unipersonal es cuando no le corresponde a los colegiados. Así lo menciona la ley. En este caso, el delito de encubrimiento personal, la pena mínima sería 7 años. Por la competencia le correspondería al juez colegiado. Siguiente, por favor. Al margen de ello, señor... ¿El artículo 404 establece pena mínima de 7 años? Sí, acá está. El artículo 404, segundo párrafo, que fue la desvinculación y que la Fiscalía... ¿Y el segundo párrafo es un tipo penal autónomo? Doctor, estamos en la pena. Acá está la pena. No será no menor de 7 ni mayor de 10. Y es un tipo que efectivamente viene en la parte base, y la parte base dice de 3 a 6, y la parte agravada dice no menor de 7 ni mayor de 10. Ahí está la situación. Pero al margen o sea, de eso, ¿quiere decir usted que hay jueces competentes para ver encubrimiento real contra funcionarios y encubrimiento real sin funcionarios? Bueno, no lo digo yo, lo dice el artículo 28.1, 28.2, lo dice la Corte Suprema, lo dice la Casación. A ver, ¿en qué momento? El tema de la competencia. Y aparte de eso, señor... Es que, señor abogado, indíqueme, la competencia usted me puede indicar si el tercer párrafo, segundo párrafo, las circunstancias agravantes del artículo 404 son delitos autónomos. Delitos autónomos están... ¿O tiene que partir del tipo base?
pero es que yo refiero del tema de hay un tipo base y la base se agrava. Y efectivamente lo que mencionó la fiscal es que es el segundo párrafo y tiene no menor de 7, porque si fuera el tercer párrafo sería peor, porque la pena sería no menor de 10 y menor de 15. Y ahí vendría la situación. En ambos casos, la competencia del juez colegiado es la que tendría que entrar. Pero al margen de eso, también hay otro tema. Siguiente, por favor. Viene el tema de la ejecución de la pena, porque los verbos rectores dicen aquel que sustrae de la ejecución de la pena. Y autor solamente va a ser aquel que lo sustrae. Y en este caso, para el delito de encubrimiento personal, advertiría una cuestión prejudicial. Siguiente. ¿Por qué, señor? Siguiente, se agradecería. La resolución directoral dada por el señor director del penal fue válida, era original, no fue declarada nula y sin efecto nula administrativamente ni judicial. Ergo, el documento tampoco era falsificado, el documento era válido. ¿Y esa resolución judicial es revisada a nivel judicial? ¿Esa Doctor, resolución directoral era revisada a nivel judicial? con mayor razón, tenemos razón. ¿Es revisada? El delito de encubrimiento solamente se daría si esa resolución fuera declarada nula y sin efecto legal, o si fuera falsificada. Para que se dé el encubrimiento, tendría que advertir y pasar que esa resolución administrativamente ya no vale. Ergo, puede ser que administrativamente tenga errores de cómputos y que esto sea por un delito, por una negligencia o por cualquier motivo, pero administrativamente vale y solamente va a valer hasta que administrativamente sea declarada nula. Y si no está declarada nula, ya no tendría valor. En el caso de autos... quiero entenderlo. O sea, si la resolución directoral tiene errores en materia de un delito, y ya no hay encubrimiento. Doctor, lo que yo he dicho es que la resolución administrativa está dentro del procedimiento administrativo, dentro de la ley administrativa y tiene efectos administrativos. Y esos efectos administrativos solamente se van a quitar o no van a tener valor cuando sea declarado nulo. Entonces, ¿qué requisitos de validez tiene esa resolución? La resolución está dentro de la norma administrativa. Específicamente, las normas administrativas están dadas por la Ley de Procedimientos Administrativos, que advertirían inclusive la nulidad de oficio, que no se ha dado. Tendría que inclusive advertirse que si dentro del procedimiento hay un error de cómputo, que si dentro del procedimiento hubo un delito que pudo haber pasado, solamente va a dejar de tener efecto cuando sea declarada nula administrativamente. Que es una cuestión previa, prejudicial, en este caso es una del cuestión, delito de encubrimiento. Para este caso sí. ¿Por ¿Sí? qué? Y le voy a explicar. Porque todo nace de un procedimiento administrativo. El documento fue dado por un funcionario administrativo. Si dentro del proceso hubo un error de cómputo, si dentro del proceso hubo un acto colusorio, si dentro del proceso pudo haber N cantidad de cosas, la resolución administrativa sigue teniendo efecto, salvo que haya otra resolución que le quite ese efecto y luego de ahí recién tendríamos que advertir que no hay resolución y que esta no tendría validez. Para que sea así de frente. Pero no se le está cuestionando la validez. Pero acá lo que está señalando era que el encubrimiento personal se da porque sale una resolución que el cómputo no era correcto y que había... A ver, explíqueme la resolución directoral. ¿Ya? Con todo gusto. ¿Qué beneficio se le otorgó al acusado? El señor Gerson Galvin tenía 3 delitos. Tenía el delito de TIF, tenía el delito de tenencia ilegal de armas y tenía el delito de tentativa de homicidio por 15 años. Cuando se da una primera resolución, se da un primer cómputo, se le observa, regresa y aparentemente, según lo que pone la Fiscalía, advertiría, y dice la Fiscalía, que habría un error de más o menos 100 días. Pero muy bien, si esto es así, habría un error de tipo administrativo. Y esa sería una situación de tipo administrativo, porque esa resolución sigue teniendo efectos. Pero administrativamente es válida, no ha sido cuestionada. ¿Pero le correspondía el otorgamiento? El otorgamiento o no le correspondía. ¿La redención le correspondía al acusado Gálvez Calle? La redención o no, doctor, según lo que dice la Fiscalía... No, según usted, pues. Usted está haciendo el alegato. ¿Le corresponde o no? De lo que hay aquí, señor, no ha habido nada que lo invalide. No ha habido nada, no ha habido una prueba de auditoría que haga el comparativo y que diga que no. ¿Y se no requiere una prueba de auditoría a una resolución? Si es aplicación de la ley. Pero ¿Qué dice la ley 29.604?
Doctor. En el artículo 4, cuando modificó el artículo 46 del Código de Ejecución Penal. Doctor, lo que yo estoy hablando son de los elementos del tipo penal. Y el elemento del tipo penal es que se sustrae de la ejecución de una pena. Y la ejecución de la pena solamente se va a dar porque hay un procedimiento administrativo. Y este procedimiento administrativo ha sido válido. La resolución es original. El funcionario público la ha dado. Solamente se haría el delito de encubrimiento personal si esa resolución hubiese sido falsificada, o si hubiese sido declarada nula, o si esa resolución nunca hubiese existido, o sus efectos administrativos hubiesen sido perdidos. Y en este caso, los efectos administrativos se han dado, se mantienen vigentes, y hasta ahora no ha sido declarado nulo. Por lo que, para el delito de encubrimiento personal, en el elemento típico, sustracción de la ejecución de la pena, tendría que pasar primero por declarar nula esa resolución administrativamente. Y eso no se ha dado. Por lo que cabría, según el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales, que yo no aplico este código, señor abogado, yo aplico el Código Procesal Penal. Correcto, el Código Procesal Penal. A la letra, punto quinto, letra 1, dice, la cuestión prejudicial procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación, pese a que fuese necesario en la vía extrajudicial una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. Y en este caso, la resolución administrativa tendría que tener un carácter delictuoso extrapenal en la vía administrativa, dejar tener sus efectos y recién podríamos hablar de que la ejecución de la pena no se ha dado. Y esto no se ha dado en este caso. Eso es lo que estoy señalando. Por lo antes expuesto. Es una cuestión prejudicial, entonces. En el extremo del delito de encubrimiento personal. ¿Sí? ¿Es una cuestión prejudicial o una cuestión previa? Cuestión prejudicial, señor. Artículo 5.1. ¿Y cuál es la vía extrajudicial, extrapenal que se tiene que recurrir? Correcto. Muy simple. La resolución administrativa dada por el juez, perdón, por el director del penal, el señor Álvaro Obregón, tendría que haber sido declarada administrativamente nula y sin efectos, porque fue dada, es válida, es original y sus efectos siguen y son permanentes. De ahí que, para que hablemos de un delito de encubrimiento personal, esa resolución tiene que perder sus efectos administrativos, cosa que hasta el día de hoy no se ha dado, y eso estaría en el artículo 5. ¿Y si se computa mal el plazo de pena? Pero eso va a partir después que en la vía administrativa estos cómputos sean ahí declarados. Es una cuestión administrativa nada más. Y hasta el día de hoy... O sea, si a un sujeto lo condenan 15 años y el INPE le da libertad a los 3 años por un error administrativo, ¿no es sustracción de la ejecución de la pena? Doctor, le pongo un ejemplo, si me permite. Si con su autorización me pone un ejemplo. No, pero le pregunto. Voy a su pregunta y le voy a contestar. Mire, estos casos del juez Inostroza Pareache, ha salido hoy un audio que un caso de violación, este señor ha sido absuelto. Esa sentencia absuelta tiene plena validez. Claro, que ahora se ha descubierto que hay un contubernio, que hay un delito, que hay esto. Bueno, para que pierda validez esa sentencia, tiene que haber otra que la anule. Y recién ahí diríamos que esa sentencia ya no tiene valor. Igual manera, este caso, o sea, esta resolución. Pero ¿en qué momento el tipo penal exige la nulidad de un acto administrativo para que se configure el delito? Por la naturaleza de los hechos. Porque acá, según la desvinculación en el tema del encubrimiento personal, ¿qué es lo que ha sucedido? Según lo que dice la imputación, es que sale una resolución de un beneficio. 2 minutos, por favor. Señor, termino con esto y concluyo. Señor magistrado, por la naturaleza del hecho, que hay un procedimiento administrativo, que sale una resolución dentro de un proceso administrativo, y esta resolución es original, emitida por funcionarios públicos, no es falsificada, es válida. ¿Y cuándo va a perder esa validez? Cuando sea declarada nula, anulable, o cuando una resolución de la misma categoría, administrativamente o judicial, sea declarada nula. De ahí recién podríamos hablar que sustrae de la ejecución de la pena. Por eso, señor, por la coyuntura del hecho, y porque viene de un proceso administrativo donde rige la norma administrativa y hay normas administrativas que se tienen que aplicar, es la prioridad que se tiene que dar. Recién ahí se perdería pues la calidad o la validez de esa norma, de esta resolución que le dio la libertad en el supuesto hipotético que hubiera. Por lo que, señor, no dándose los elementos del tipo penal, patrocinio indebido, por lo ya señalado, y tampoco dándose los elementos del tema de la competencia, de homogeneidad en el bien jurídico y del tema pues de que esta resolución administrativa no pierde su valor,
solicitaría, pues, señor, se declare absuelto a mi patrocinado de ambos delitos. He concluido, gracias, señor. Me someto a su Téngase interrogatorio. entonces